Soy Wes. Y yo soy Sam. Y yo soy Ricardo, hola. ¿Cuántos años tenía cuando usted vino a los Estados Unidos? Yo vine a Estados Unidos de 17 años. 17, ok. ¿Y cómo era la vida en Colombia? Pues yo vine, ¿cómo era la vida en Colombia? Pues yo vine a Estados Unidos en un momento cuando había mucha violencia en Colombia. Yo crecí en la ciudad de Cali, donde había un cartel de narcotráfico muy fuerte y entonces no había como mucho futuro para la gente de mi generación. Entonces vine a Estados Unidos simplemente porque pues, no había muchas posibilidades. Yo en realidad tuve una niñez bastante feliz, a pesar de que el entorno era bastante violento. Y ¿qué más le puedo decir de la vida en Colombia? Pues era una vida muy distinta a la vida en Estados Unidos. Era una vida un poquito, era más pobre. También era una vida más donde la diferencia entre, a ver qué diría yo, la distancia entre la vida y la muerte era una cosa más cercana. Entonces, por ejemplo, yo vivía en una calle donde los narcotraficantes dejaban los muertos tirados. Entonces yo caminaba al colegio y yo pasaba por ahí una vez a la semana, veía una persona muerta ahí tirada en la calle. Entonces había más violencia en ese momento, aunque ahora Colombia es un lugar menos violento que en ese entonces. Sí. ¿Y tuvo dificultades venir a los Estados Unidos? Pues yo vine a Estados Unidos, sí, algunas dificultades, claro, era muy difícil conseguirse una visa. Yo vine de estudiante, entonces lo primero que tuve que hacer es tratar de conseguirme, de entrar a la universidad. Entonces, y no era fácil porque la verdad es que el sistema académico americano era muy distinto al sistema académico colombiano. Entonces yo tenía que entender cómo funcionaban las cosas en Colombia. Y fuera de eso, en Colombia había que ir al ejército. Entonces yo fuera de eso salía del ejército para venir a Estados Unidos. Entonces, pues sí fue bastante difícil, no tan difícil como para otros emigrantes. Hay muchos emigrantes que vienen cruzando la frontera. Yo vine legalmente como estudiante, no vine de emigrante ilegal. Y trabaja mucho en Colombia para tener la visa. Sí, el proceso de conseguir la visa es loquísimo. Es una cosa, es decir, dan muy poquitas visas y tienen que asegurarse que vas a volver. Y entonces me acuerdo, digamos, que ir a Bogotá, que quedaba, no sé, a 10 horas de donde vivía yo, y tener que hacer fila afuera del consulado, de la embajada americana, que estaba protegida por guardas y marines y paredes, y después luego sentarme en una entrevista de un señor que estaba absolutamente convencido pues que yo iba a ir a Estados Unidos a vender drogas. Entonces en ese sentido un poquito difícil, pero lo bueno es que yo ya tenía tenía como ya me habían admitido a una universidad americana. Entonces en ese sentido pues yo sabía por qué iba a ir. Entonces era más fácil que me dieran una visa. ¿Y le gustaría volver a Colombia para vivir un día? Yo creo que, a ver, he tratado de volver a Colombia varias veces. Es difícil volver a Colombia porque me he vuelto muy especializado. Yo soy investigador biomédico y antes de eso fui profesor de una universidad. Entonces, verdaderamente no hay el espacio para volver a Colombia a menos que vaya a crear mi propia fundación o mi propio hospital. Entonces, es un poquito difícil. A pesar de eso, me gustaría volver, porque yo creo que hay muchas oportunidades para ayudar a crear una mejor sociedad en Colombia. Y también tengo mucho más contactos y mucha más sabiduría que tenía cuando tenía 17 años. Entonces, pues en ese sentido, sí, me gustaría volver. Pero es difícil porque una vez que has hecho tu vida en otro lugar, mudarte es difícil. Y hoy en día tiene familia
en Colombia? Sí, sí, casi toda mi familia está en Colombia. Mis Sí. papás, mi hermana, todos mis primos, todos mis tíos, todo el Sí. mundo está en Colombia. En realidad, de mi familia inmediata, yo soy el único que vive en Estados Unidos. En su opinión, ¿hay prejuicio en los Estados Unidos porque usted es un inmigrante? Pues a veces, no mucho, yo no siento el prejuicio tanto porque no me veo tan latino, porque soy bastante blanco y la verdad no, la gente no piensa inmediatamente que soy latino, pero de vez en cuando me oyen, o cuando si me oyen hablando español, entonces siempre hay alguna gente que se siente incómoda. Depende de dónde, ¿no? Yo creo que en general la gente es muy tolerante, pero pues me ha pasado de vez en cuando que, a ver, una vez no me alquilaron un carro, una vez me echaron de un almacén, pero pues llevo muchos años viviendo acá, ¿no? Entonces si son, digamos, 3 o 4 ocasiones no sé, en 20, en 30 años, pues muy poquito, ¿no? Y pues la verdad es que yo creo que ese tipo de interacciones te pasarían tal vez de todos modos. Entonces la gente a veces están de malas pulgas por cualquier cosa y entonces simplemente se dan cuenta que eres inmigrante y utilizan eso. Entonces, por ejemplo, vivía antes en California y tenía la persona que manejaba el complejo donde vivíamos y el señor estaba bravo con nosotros y entonces decidió que era porque yo era latino. Entonces me quería echar por ser latino, pero yo creo que no era porque yo era latino, simplemente no estaba contento con nosotros como familia. No le gustaba el perro. Entonces, pues, Sí, sí. Y en los Estados Unidos hay muchos otros inmigrantes que conozca cuando vino a los Estados Unidos. cuando vine a Estados Unidos, inicialmente viví y estaba rodeado completamente de migrantes. Inicialmente funcionaba con otros latinos, con otros colombianos, había una comunidad de gente que hablaba español bastante grande, entonces yo funcionaba en ese ámbito. Em, Ahora, bueno, la verdad es que todavía yo vivo en un mundo donde hay muchos emigrantes, porque con el tiempo me volví científico, fui a la escuela de medicina y después entonces me volví investigador y me volví profesor, entonces yo vivo en un mundo internacional donde siempre hay muchos emigrantes. Entonces yo diría que la gente que trabaja conmigo hoy, por ahí no sé, 60-70% de la gente que trabaja con nosotros son o primera generación o segunda generación emigrantes. Yo diría que muchos son como yo. Yo me considero en realidad americano, porque llevo muchos años viviendo en Estados Unidos y tengo nacionalidad americana. Entonces, pues yo me considero americano, aunque yo sé que hay otros americanos que no piensan que yo soy americano. ¿Cómo se siente al vivir entre dos culturas y idiomas? ¿Cómo sí? Para mí es un privilegio tener acceso a dos culturas distintas, porque creo que puedo tomar lo bueno de las dos culturas. Entonces, tiene muchas cosas que son, y con el tiempo pues me he vuelto bastante bicultural, entiendo la cultura americana bastante bien, aunque depende, si le preguntas a mis hijos piensan que no, pero yo creo que yo entiendo la cultura americana más o menos, y claro, entiendo la cultura latina bastante bien, entonces hay cosas de la cultura latina que me encantan, entonces por ejemplo, tenemos un gran sentido de familia y yo, digamos, naturalmente apoyo y ayudo a todos mis sobrinos y a mi hermana y a mis papás y eso es como parte de mi herencia cultural. Pero a la misma vez hay cosas de la cultura americana que me encantan, como la ética de trabajo, como la honestidad, como el respeto a la educación y el respeto a la tecnología, eso son cosas americanas, entonces yo creo que uno puede formar una cultura como híbrida que es mejor que cualquiera de las dos culturas. Y cambia de las dos culturas cuando era con personas colombianos y americanos. Pues un poquito, ¿no? Porque cuando, digamos, les hablo a ustedes, nos relacionamos de una manera distinta a la manera como me relacionaría yo con otros latinos.
Entonces, simplemente la manera en que le estoy hablando a ustedes es un poquito distinto a la manera en que le hablaría a alguien. Si ustedes fueran, digamos, no sé, guatemaltecos o hondureños o colombianos, esta conversación sería un poquito distinta. Entonces, yo creo que yo soy como la mayoría de la gente, yo me trato de adaptar a la manera en que la gente espera que yo interactúe con ellos. Entonces, pues en cierta manera sí, cambia un poquito. Eh, pero, no sé, yo diría que también hay una parte que es muy, todo el mundo tiene una parte que es como muy personal, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto la gente sabe que soy latino y pues se adaptan a mis latinismos. Si pueda, ¿qué cambiarías en el proceso de inmigración en los Estados Unidos? Ay, el proceso de migración en Estados Unidos está completamente roto. Eh, a ver, yo personalmente creo que Estados Unidos pues es un... A ver, que Estados Unidos ha recibido muchos beneficios de los emigrantes históricamente y continúa recibiendo muchos beneficios. Yo creo que uno de los poderes de la cultura y de la economía americana es atraer a la mejor gente del resto del mundo. Y no entiendo por qué alguien pensaría que eso es malo. La verdad es que la gente que viene aquí vienen en el momento de sus vidas en que están más desesperados, tienen más deseo de trabajar, tienen más deseo de salir adelante, son los mayores consumidores y tienen las mejores ideas y la mejor ética de trabajo. Es decir, llegar a Estados Unidos como emigrante no es fácil. Y si tienes la capacidad de venir de Latinoamérica o de China o de donde sea a ser emigrante en Estados Unidos, quiere decir que has sorteado un montón de obstáculos. Entonces, eso quiere decir que tratar a los emigrantes mal como lo estamos tratando ahora es un enorme error para la economía, es un enorme error para la cultura. Y claro, yo soy emigrante y diría eso, pero te digo, no solamente porque soy emigrante. A manera de ejemplo, como por 10 años fui profesor en Stanford, ¿no? En la Facultad de Medicina. Te digo que de los otros profesores de la universidad, yo diría que no sé, el 50, 60, 70% son inmigrantes también. Hoy soy el trabajo desarrollando drogas para el cerebro, ¿no? La mayoría de los investigadores que trabajan con nosotros vienen de otros países. Con el tiempo todos se vuelven americanos, todos nos volvemos americanos. Entonces todos eventualmente nos sentimos americanos y creamos esta cultura. Entonces tenemos que crear un sistema que permita la emigración de la gente que verdaderamente vienen a contribuir. Siempre es cierto que hay un pequeño porcentaje de gente que vienen y hacen cosas malas, pero también hay un porcentaje de gente que viven aquí y hacen cosas malas. Eso es simplemente parte de todas las culturas y de todas las sociedades. Entonces, pues, a ver, es decir, la idea, por ejemplo, que los emigrantes que vienen no contribuyen es completamente ridículo. Inclusive los que vienen más pobres, que vienen a trabajar en restaurantes, y yo trabajé en un restaurante y te digo, nunca he visto gente que trabaje tan duro. ¿Okay? La gente que vienen a limpiar, que vienen a recoger cosas, vienen a recoger frutas, tienen mucho que contribuir. Entonces yo pienso que no, el sistema está absolutamente roto. Necesitamos un sistema que nos permite, en que podamos decidir de una manera honesta cuántos emigrantes verdaderamente necesitamos, cuántos verdaderamente podemos soportar, qué tipo de gente necesitamos. Estoy de acuerdo con eso. ¿Okay? Pero el concepto de que simplemente porque eres de Irán o simplemente porque eres de Somalia o de Siria no puedes venir a Estados Unidos, eso me parece terrible. Y peor aún, si vienes en un país donde hay mucha violencia o donde, como venía yo, por ejemplo, es decir, que una de los poderes de Estados Unidos es tener la posición moral para ayudar a la gente que no se puede ayudar. Entonces, pues, yo creo que eso es una de las...
Entonces sí, yo creo que hay muchas cosas que podríamos hacer para hacer el sistema de migración mejor desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista práctico. Simplemente ayudar a esta gente a que se adapte mejor a la sociedad y que se integre mejor. Porque son gente con enormes valores y enorme deseo de superación y de educación y de todo. Gracias por hablar con nosotros. Sí. Pues gracias por la entrevista. Sí. Gracias.